Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Virtual Training de la plataforma de Self. Antes de dar un paso a nuestra dictante, les recordamos la dinámica de hoy. Estamos en un formato seminario web, por lo que las cámaras y micrófonos permanecerán desactivadas. Igual, acá tenemos el panel de preguntas y respuestas, por lo que estaremos con Zacarías contestando todas sus consultas que tengan al momento. Y si hay alguna consulta técnica que tengamos que derivar a Georgina, la frenaremos y se la haremos en el momento. Por otro lado, también tenemos el WhatsApp, por el que le enviamos el link hoy a todos, y ahí nos pueden hacer cualquier consulta técnica, administrativa, comercial, y lo estaremos respondiendo a partir de mañana. Eh, Hoy iniciamos con el entrenamiento técnico de mano de la doctora Georgina Benincasa, especialista en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares, especialista en láser odontológico, dictante del curso de posgrado de ortodoncia y dictante en el curso de convergencia de la Sociedad Argentina de Odontología. Luego de la charla brindaremos futuros cursos y acreditaciones. Así que ahora le doy el paso a Georgina para que pueda continuar con el virtual. Adelante, Georgi. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches a todos, ¿cómo les va? Bueno, es un placer para mí compartir con ustedes este entrenamiento virtual. Tal como me presentó Maxi, eh, vamos a dar comienzo para no extender mucho este entrenamiento, que hay mucho contenido y mucho para aprender. Así que bueno, vamos a comenzar con esta hoja de ruta, con este itinerario a seguir, donde vamos a tener distintos ítems, distintos puntos a considerar. Así que comenzaremos un poco con lo que es el concepto y los planes SELF. Luego seguiremos con los materiales con los que se confeccionan los alineadores, los recursos con los que contamos, cómo debemos cargar un caso a la plataforma y cómo debe ser la comunicación con el CAD Designer, de qué se trata el Club Self, qué es el aorto y los controles 3D. Vamos a ver algunos recursos auxiliares. Vamos a ver una rutina clínica, que sería desde el momento en que recibimos los alineadores y vamos a comenzar el tratamiento con el paciente, y cuál sería la consulta más frecuente. Así que vamos a comenzar con el primer ítem, que es el concepto y los planes SELF. ¿Y qué entendemos por concepto? Bien, disculpen, chicos, yo en mi pantalla me aparecen ustedes dos también. ¿Puede ser? Yo para que la gente, Sí, si está mirando, que Georgie, puedan... sí, sí, tranqui, ¿Sí? pero únicamente sale la ¿A persona mí que me habla nada más. aparece? Ah, Sí, sí, perfecto, perfecto, porque sos buenísimo. anfitriona, por eso. Ah, perfecto. Quería corroborar que los que están del otro lado lo puedan ver. Sí, Bueno, sí, y tranqui. continuamos entonces. Dentro de lo que es el concepto que tiene SELF, se basa en cuatro pilares fundamentales, entre ellos el protagonismo, los planes, el aorto, que es el software de planificación de SELF, y el Club SELF. Y dentro de lo que es el protagonismo, ¿a qué se refiere? Bueno, como protagonismo es lo que SELF pretende que ustedes como ortodoncistas tengan frente a sus casos clínicos. ¿Y dónde van a tener ese protagonismo? Bueno, en parte en la posibilidad de identificar su propio packaging con el logo de ustedes o el logo de sus clínicas, a la hora de tomar decisiones en los planes que ustedes van a elegir, a la hora de modificar también sus planificaciones a través del manejo de los controles 3D, y en la información. ¿A qué se refiere la información? A la información completa y detallada que ustedes van a recibir cuando reciben la planificación, que van a poder allí evaluar el caso clínico, van a poder modificarlo si quisieran. Entonces, todos estos elementos que ustedes van a poder hacer es lo que les va a dar a ustedes el protagonismo como ortodoncistas. ¿Bien? Entonces, el identificar el packaging a veces parece que es algo simple, pero créanme que toma un valor importante, toma cierta relevancia para los pacientes, les da cierta importancia. Entonces, ¿cómo tienen que hacer para poder incorporar sus logos? Bueno, ustedes cuando ingresan el paciente a la plataforma, se van a ir al apartado lateral izquierdo donde dice clínicas, allí van a agregar clínicas. Van a tener el lapicito ahí al costadito, entonces hacen clic en el lápiz y directamente allí van a poder cargar el nombre de su clínica. Automáticamente se les va a desplegar esta portada donde primero tienen que habilitar el uso donde tengo aquí mi cursor, tienen que habilitar para la personalización de la etiqueta,
y en eso que se despliega van a tener un desarrollo de cuáles son las características que tienen que tener esas etiquetas. Entonces allí les va a decir que tienen que tener un formato que se llama PNG, que tiene que tener ciertos píxeles, que tiene que tener cierto tamaño, que tiene que ser en blanco y negro. Por lo tanto, si el logo de ustedes o el logo de sus clínicas no reúne estas características, es muy simple, tienen que hablar con su diseñador gráfico o con cualquier diseñador gráfico que les adapte esta etiqueta a estas características, la cargan y una vez que la cargan esperan a que esa etiqueta sea aprobada y automáticamente ya sus casos clínicos van a venir con la etiqueta. Eso de alguna manera ya les está dando protagonismos a ustedes frente a sus pacientes. Luego tenemos el segundo concepto, que son los planes. ¿Y cuántos planes dispone Self? Bueno, tiene un plan complete, un Self plan, un Self guard, que son las guardas oclusales o las placas de contención, y el Club Self. El plan complete se basa en 4 opciones de tratamiento de acuerdo a la complejidad del caso. ¿Qué característica tenemos que tener en cuenta en esto? Que Self utiliza cualquier tipo de escáner, es decir, Self no tiene predilección o exclusividad con una determinada marca porque los archivos que Self recibe tienen que ser archivos STL. Por lo tanto, cualquier escáner que ustedes tengan está disponible para que puedan empezar a trabajar y subir los casos. Y lo importante es que el caso se va a planificar con el software iOrtho, ¿bien? ¿Cuáles son esas opciones de tratamiento? De acuerdo a la complejidad, son 4. Por un lado tienen un Self-10, que es para casos simples, más leves, más sencillos, donde van a tener un tratamiento inicial de 10 pares de alineadores con un refinamiento de 10 pares de alineadores por un año, dándoles un total de alineadores de 20 pares de alineadores en total. El Self-20 es para casos moderados, donde van a tener pares de alineadores iniciales que son 20 pares, con un refinamiento de 20 pares de alineadores por 2 años, por lo tanto van a tener un total de 60 alineadores. Un Self-30, que son 30 pares de alineadores iniciales, con un refinamiento de 30 pares de alineadores por 3 años, por lo tanto van a tener un total de 120 alineadores. Y el self ilimitado, que es para casos mucho más complejos, entonces allí van a tener un tratamiento inicial de alineadores ilimitados, con un refinamiento ilimitado por 5 años y un total, dando por lo tanto un total de alineadores ilimitados por esos 5 años. Luego tenemos el Self Plan, que el Self Plan se caracteriza porque, digamos, Self pone a disposición de ustedes toda la tecnología y todas las herramientas del software para poder ustedes planificar el caso, van a poder interactuar con los CAD Designer, van a poder utilizar las herramientas que el software tiene, pero ya no se planifica con el iOrtho, sino que es otro programa que se llama CleanViewer, que es muy de características similares, pero no tiene tantas herramientas como tiene el iOrtho. Y la diferencia está aquí en que ustedes van a poder planificar, pero van a recibir los archivos STL para poder ustedes decidir a dónde van a fabricar sus alineadores. De pronto ustedes tienen impresoras, tienen estampadoras y las quieren fabricar ustedes en su consultorio, entonces solamente planifican con Self, con el plan de CleanViewer y reciben los STLs y las fabrican ustedes a su gusto, donde ustedes quieran. ¿Bien? Luego tenemos el self-guard, que como les dije antes, son las contenciones o las guardas, que generalmente pueden estar disponibles tanto para los pacientes que ustedes tienen ya con alineadores, cuando le hicieron el tratamiento con alineadores, como puede ser para pacientes que estén con ortodoncia fija y que de pronto quieran utilizar las contenciones de self. Entonces, las placas pueden pedir los pares de placas que quieran, tanto superiores como inferiores, pueden pedir con el kit completo, que el kit completo va a venir con la caja personalizada si quisieran, con el neceser, con los removedores, con los mordillos, con la lija, con todo el kit que viene igual que con los alineadores, ¿bien? Y por último, tenemos, como tercer concepto,
tenemos el Ayorto, que es el software de planificación que utiliza Angel Aligner y que Self también lo va a utilizar. ¿Y de qué manera? ¿Por qué Self tiene a disposición este software? Bueno, porque justamente Angel se ha unido, digamos, a Self. Entonces, de esta fusión de ambas empresas es que Self dispone de este software para poder planificar nuestros casos clínicos, ¿bien? Nuestros alineadores. Entonces, ya este software lo vamos a desarrollar un poquito más adelante y vamos con el cuarto concepto, que es el Club Self, que es un espacio que se abrió, digamos, que se creó para ustedes, los ortodoncistas, para poder darles soporte clínico, para poder darles asesoramientos personalizados y tutorías si las quisieran, para poder entrenarlos, ya sea para poder trabajar, para poder subir un caso clínico, para poder tener adiestramientos sobre cómo manejar los controles 3D o cómo debemos comunicarnos con el CAD Designer, para cualquier tipo de entrenamiento que quieran y también para poder invitarlos a distintos webinars o distintos cursos para perfeccionamiento y entrenamiento mayor. ¿Bien? Como segundo ítem tenemos los materiales con los que están confeccionados los alineadores. Sabemos que son plásticos. En el mercado tenemos distintos tipos de plásticos, entre ellos el PETG y el copoliéster. Si queremos ver un poco el comportamiento de ambos plásticos, basta con solo mirar el gráfico que tenemos en pantalla, en donde vemos que el PETG es un plástico convencional a la mayoría de los alineadores. Incluso es el plástico más común utilizado en el mundo, ya sea para fabricación de botellas plásticas de gaseosas, de agua mineral, de cosméticos. Entonces, fíjense cómo en el gráfico, cuál es el comportamiento que tiene el PETG. El PETG es un plástico que tiene una retención inicial de 48 horas aproximadamente y al cabo de esas 48 horas comienza a decaer esa retención inicial porque el plástico con los fluidos bucales comienza a degradarse. Entonces, en esa degradación que el plástico sufre, pierde retención, pierde adaptabilidad a la superficie del diente y por ende se traduce en una pérdida de fuerza y en una pérdida de movimientos predecibles a las piezas dentarias. Fíjense que dan un promedio más o menos de un 76,9% de pérdida de fuerza que se va a traducir en pérdida de movimiento a las piezas dentarias. En cambio, el copoliéster tiene, que es el plástico que utiliza Self, tiene un comportamiento mucho más noble, fíjense en el gráfico, como también tiene una retención inicial y luego pierde un poquito esa fuerza, pero fíjense cómo se mantiene más constante con el tiempo. Entonces eso hace que la retención inicial sea buena, se mantiene en el tiempo, la adaptación lo mismo y la fuerza, por lo tanto, se mantiene constante en la pieza dentaria, determinando movimientos mucho más predecibles, dando una pérdida final de un 49% aproximadamente, que es mucho menor a la del PETG. Para corroborar esto que les digo, desde la fábrica de Aditec, se ha hecho un ensayo con un gel en donde a distintos modelos se le colocó un gel azul y se le estampó estos dos tipos de placas para ver qué comportamiento tienen las placas. Entonces podemos corroborar cómo con el PETG ha quedado atrapado más gel entre las superficies del diente y eso qué nos da a traducir. Bueno, que obviamente hay menor adaptabilidad del plástico en determinados sitios y esa menor adaptabilidad hace que no haya tanto contacto del plástico allí, la fuerza no se traduce correctamente, la retención tampoco y por ende el movimiento es menos predecible. En cambio el copoliéster retiene menos gel, hay más adaptación del plástico y por ende más retención y más traducción de fuerza y los movimientos son extremadamente más predecibles. ¿Bien? Luego tenemos los recursos. Los recursos que disponemos dentro del software van a ser, por un lado, los recortes para botón, las escotaduras para elásticos, que en el software lo vamos a ver así de color turquesa. Clínicamente lo vamos a ver allí, son cortes muy pequeñitos, muy diminutos, muy prolijos, en donde nos permite de alguna manera, si siguen mi cursor, permiten colocar un botón muy apenitas, es decir, no está todo escotado el plástico. ¿Eso qué me permite? Me permite que
el resto del plástico, sobre todo en los molares, cuando tenemos recortes para botón, que el resto del plástico me abrace el resto del molar, me permite no solo que abrace y que siga manteniendo fuerza en esa pieza dentaria, sino que me permite también poder colocar un attachment, aunque más chiquitito, pero que me dé retención. Entonces, no es una escotadura grosera, sino que es muy prolijo el corte que hacen para el botón, lo mismo el corte para elástico, y así lo vemos clínicamente. ¿Bien? Otro recurso que disponemos es la guía de erupción. La guía de erupción no es más que un espacio virtual que lo debemos pedir. Puede venir como guía, se puede pedir como guía de erupción o compensador de erupción. Es un espacio virtual que si lo quisiéramos, lo tenemos que pedir. Generalmente se piden en pacientes, se utilizan en pacientes pediátricos o en pacientes en estadio de recambio, justamente para poder acompañar y guiar esas piezas que están erupcionando. Luego tenemos los planos oclusales anteriores o los Power Ridge, que son estructuras del mismo plástico que se encuentran en la cara palatina de los incisivos superiores. Generalmente se piden cuando tenemos sobremordidas aumentadas o cuando queremos hacer ciertas intrusiones anteriores. Entonces se van a colocar en la cara palatina, se ven de este color, en el software color turquesa. Clínicamente las vamos a ver de esta manera, son huecas. Si ustedes miran el alineador desde abajo, digamos, desde adentro, son huecas, no se deben rellenar con resina. Y la particularidad que tienen estos topes es que a medida que las piezas dentarias se van moviendo, también van modificando su forma, su tamaño, su profundidad, para siempre darle comodidad al paciente a medida que las piezas se van acomodando. ¿Bien? Y luego tenemos los levantes oclusales o también llamados occlusal pads posteriores, que se utilizan en la zona posterior, ya sea en molares o premolares. Las indicaciones pueden estar dadas cuando queremos hacer intrusión pura, entonces ese contacto constante que hace el molar sobre el occlusal pads y esa presión que se ejerce hace que sea sumamente efectiva y predecible la intrusión en los molares. Otra situación en la que lo podemos pedir cuando tenemos mordidas cruzadas, entonces hace levante de mordida y me permite que esa pieza dentaria se pueda cruzar. ¿Qué característica tienen estos occlusal pads? Es que la superficie de ese occlusal pads copia la cara oclusal de la pieza en la que está, ya sea premolar o molar, y eso lo que permite es que el paciente sienta comodidad a la hora de ocluir y no actúa como una superficie lisa que puede ser como una rampa de deslizamiento, facilitando, digamos, los desplazamientos mandibulares. Para el paciente termina siendo cómodo. Al igual que los levantes anteriores, no se deben rellenar con resina, quedan así en el plástico como viene el plástico. ¿Bien? Otro recurso que vamos a disponer son los pónticos. Los pónticos se piden como pónticos virtuales, también se utilizan en los casos, se piden cuando tenemos zonas edéntulas, donde queremos hacer un reemplazo, ya sea porque queremos colocar un implante, o porque tenemos un implante, o porque tenemos extracciones hechas, entonces queremos darle como una solución estética al paciente, entonces tenemos que pedirlo como póntico virtual, que en el software lo vamos a ver de color gris. Sirven estos pónticos que tienen justamente la forma de un póntico, sirven para poder rellenar con cera estética. Esta es una de las marcas comerciales que pueden encontrar en el mercado. Esas ceras estéticas, ustedes rellenan el póntico y le están dando una solución estética al paciente. Si por X motivo se olvidan de pedir un póntico virtual, muchas veces puede venir como una barra, aquí como ven acá en mi cursor abajo, una barra rígida que lejos va a estar de poder darle una solución estética al paciente. Clínicamente lo vamos a ver de esta manera. Esto es un caso de extracciones. Fíjense, en la arcada inferior no hemos colocado cera, en la arcada superior tiene cera y fíjense cómo se disimula bastante bien la situación estética del paciente. ¿Bien? Otro recurso con el que disponemos son los attachments. Saben que los attachments tenemos de dos tipos. Tenemos los attachments de precisión y los attachments convencionales. Los de precisión vienen ya en el software, los colocan directamente los CAD Designer.
son colocados por una cuestión logarítmica, es decir, ya el logaritmo sabe que de acuerdo a la malposición que tiene esa pieza dentaria, ya se determina en qué sitio y en qué pieza dentaria se debe colocar ese attachment, y nosotros desde los controles 3D, ¿qué particularidad tienen? Que no los podemos modificar. Es decir, si quisiéramos ese attachment que no esté, yo no puedo ingresar a los controles 3D y retirarlos o cambiarlos de posición o cambiarlos de tamaño. Tengo que solicitárselo al CAD Designer. En cambio, los convencionales también vienen en la planificación, pero la diferencia es que yo sí puedo, a través de los controles 3D, puedo interactuar. Es decir, puedo cambiarlos de posición, puedo cambiarlos de tamaño, puedo aumentarles el in-out, es decir, en la profundidad en sentido vestíbulo-lingual, puedo modificarlos, es decir, puedo interactuar. Esa es la diferencia. ¿Cómo los vamos a ver en el software? Bueno, los attachment convencionales son de distintas formas, de distintas función. Cuando nos acercamos a un attachment, nos va a determinar qué tipo de attachment se trata, si es un attachment de retención, qué tamaño. Fíjense que esa letra que está después de la coma me determina el tamaño, si es un tamaño S, si es un tamaño mediano, lo que fuera. También tenemos ataches rectangulares que pueden ser verticales, pueden ser horizontales. Siempre que se acercan a un atache les va a dar el tamaño. En este caso, fíjense aquí donde está mi cursor en el molar, donde está la escotadura. Por lo general, cuando tenemos una escotadura para botón, un recorte para botón, se coloca un atache que es más chiquitito. No está el cartel desplegado, pero aquí si tuviéramos un cartel, nos diría que es un atache de retención rectangular tamaño S más. ¿Por qué más? Porque a ese atache le podemos, si quisiéramos, aumentar el in-out o el espesor en sentido vestíbulo lingual o palatino para hacerlo más gordito y darnos más retención al plástico. ¿Se entiende? Luego tenemos otro de los ataches convencionales, como el que vemos aquí en el canino, que es un atache de extrusión. La mayoría de los ataches de Self, excepto los rectangulares, tanto verticales como horizontales, que tienen ángulos más en 90 grados, la mayoría tienen una superficie plana y rebordes más redondeados. Esa superficie plana, ¿qué es lo que me está indicando a mí? Que es donde el plástico, por un lado el plástico va, si miran mi mano, el plástico va a adaptarse a la superficie vestibular de la pieza dentaria y esa parte plana es donde el plástico va a hacer mayor presión. Entonces, de acuerdo a donde esté esa superficie plana, es donde el plástico va a ejercer la función. En este caso me está indicando que es un atache de extrusión. Y por otro lado, los bordes redondeados lo que me permite es que el plástico pueda tener facilidad para entrar y para salir, es decir, para colocarlo y para retirarlo, sin deflexionarse, sin deformarse. Entonces, al no deformarse y al no deflexionarse, permite que el plástico ingrese bien, que se adapte bien al atache y que ese atache pueda cumplir la función para lo cual está determinado. ¿Bien? Otro de los ataches que tenemos, los de precisión, son de tres tipos, que son los de control radicular, los de tip y los de rotación. En el software lo vamos a ver de esta manera también, son pequeñitos. También donde se encuentra la superficie plana es hacia donde, por ejemplo, el de rotación va a rotar. Fíjense que en este caso la superficie plana está por distal, por lo tanto me está indicando que cuando el plástico presione en ese lugar, me va a hacer una rotación hacia mesial con facilidad. Y lo mismo a la inversa, ¿bien? También tenemos un atache de precisión de control radicular, que generalmente se colocan en los molares, puede también colocarse en otras piezas dentarias, pero bueno, muchas veces los colocan en los molares, ¿bien? Luego tenemos, una vez que hemos visto estos recursos, queremos ver cómo debemos cargar un caso a la plataforma. Y claramente que cuando nosotros vamos a cargar un caso a la plataforma, se está entendiendo o queda por sobreentendido que van a hacer un tratamiento de ortodoncia, en este caso con alineadores. Pero tanto cuando hacemos alineadores como cuando hacemos ortodoncia fija, todos sabemos que tenemos que partir de un correcto diagnóstico. Ese diagnóstico se basa en conocer mínimamente, tener una base de dónde estamos partiendo con nuestros pacientes, es decir, de qué se trata, qué características tiene este paciente, ya sea por el biotipo, ya sea las características musculares, si tiene un problema óseo o dentoalveolar, lo que fuera. Entonces, tanto para una ortodoncia fija como para una ortodoncia con alineadores, tenemos que hacer un correcto diagnóstico, ¿bien? Y eso es común para ambos casos.
Luego que tenemos el diagnóstico, que lo vamos a hacer recabando toda la información adecuada, que va a ser radiografías, cortes tomográficos, los escaneos, las fotos intraorales, las fotos extraorales, con todo eso nosotros analizamos y vemos qué diagnóstico tiene ese paciente y esto nos va a permitir a su vez elaborar el plan de tratamiento. Y acá sí hago una diferenciación entre un caso y el otro, porque para una ortodoncia fija todos sabemos que vamos a hacer un correcto diagnóstico, que planificamos lo que le vamos a hacer a ese paciente, lo tenemos en mente o cada uno tiene una forma de trabajar diferente, hay quienes lo escriben en su historia clínica, bueno, lo que fuere, pero todos sabemos que siempre que el paciente de ortodoncia fija viene mes a mes, por más que nosotros seguimos un correlato o una historia clínica, un plan de tratamiento, sabemos que cuando el paciente viene, muchas veces tenemos que actuar en el momento y modificar algo en el momento. En cambio, cuando nosotros vamos a planificar con alineadores, tenemos que saber que nos tenemos que sentar con ese caso clínico del paciente, evaluarlo, mirarlo de punta a punta, mirar todos los detalles, sentarnos, ver qué es lo que queremos lograr, porque nosotros vamos a planificar todo y el caso nos va a venir totalmente planificado con toda la cantidad de placas que tiene que ser para ese tratamiento. Entonces, esto nos obliga a ser muy cuidadosos, a ser muy metódicos, a no dejar nada librado al azar, ver cuáles son los objetivos que queremos lograr para que esa planificación cuando llega sea lo más predecible posible, sea lo más simple posible, y un caso que parece complejo, luego lo vemos planificado en el render y nos parece simple. Y de esta manera evitamos tener que perder tiempo de sillón o tiempo en el consultorio. Bien, entonces es muy, muy importante saber qué secuenciación vamos a hacer, saber qué recurso auxiliar vamos a poner, si vamos a hacer extracciones o no, qué vamos a mover primero. Bueno, eso es muy, muy importante a la hora de planificar con alineadores. Entonces, una vez que hemos planificado, enviamos esa prescripción online y esperamos luego a que el centro de planificación nos pueda devolver esa planificación. Cuando el centro de planificación nos devuelve el caso ya planificado, aquí es donde yo les dije en el protagonismo que ustedes iban a recibir una información completa y detallada que la van a encontrar aquí cuando reciben la planificación. Entonces, ¿qué evalúan por un lado? Por un lado van a evaluar la posición final. Es decir, esto es lo rico que tiene el software y la planificación, que ustedes parten de una posición inicial, pero van a tener una posición final objetivo. Es decir, van a saber a dónde de todas las indicaciones que ustedes hicieron, van a saber cuál es la posición final y a partir de esa posición final que tienen, van a analizar si les gusta lo que ven, si se cumplieron las premisas que ustedes cargaron, es decir, si se centraron las líneas medias, si la clase canina, la clase 1 canina se cumplió, si les gusta el overbite y el overjet logrado, si les gusta el IPR que les mandan, si los attachments son correctos o tienen que modificar algo. Ustedes en esa posición final, que la van a ver en todas las vistas, que ahora lo vamos a ir viendo, ahí analizan si realmente les gusta lo que ven y les agrada o quieren modificar algo. Por otro lado, van a recibir otra información muy rica que es el staging. El staging lo van a encontrar en el margen izquierdo, que después también lo vamos a ver. El staging no es más que la secuencia de movimientos o la evolución de movimientos. ¿Y este staging qué significa? Es eso, es el orden o la secuencia de movimientos con los que se me van a mover mis dientes alineador por alineador. ¿Bien? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque no todos los dientes se van a mover todos juntos. Imagínense que en un sistema, en una ortodoncia fija, que podemos decir que es un sistema abierto, nunca los dientes se van a mover todos juntos, mucho menos va a suceder con un sistema cerrado como son los alineadores, porque la mayoría de las veces los casos clínicos vienen con apiñamientos, con malposiciones, entonces, lejos de esas piezas que están más comprometidas de poder moverse, no se van a mover todas juntas, sino que la que esté más comprometida va a terminar muchas veces intruyéndose. Entonces, esto es lo importante de entender el staging o la secuencia de movimientos. ¿Qué dientes voy a mover primero para poder generar espacio para esos dientes que no tienen espacio y luego van a mover más, posteriormente? Entonces,
¿Qué es lo importante entender en el staging? Que estas piezas que yo no quiero mover me sirvan de unidad de anclaje para las piezas que voy a mover primero, que me van a generar el espacio, para luego esas piezas que estén o lingualizadas o palatinizadas encuentren el espacio adecuado para luego poder moverse ellas. Entonces, esta grilla que ven aquí, que después la vamos a ver más, más aumentada, lo que me determina es eso, este gráfico, que hay piezas que en color celeste, esas líneas celestes son los alineadores que se van a mover, las líneas grises son los dientes que no se van a mover. Entonces, fíjense cómo me manifiesta que hay piezas que comienzan a moverse primero y terminan antes, piezas que se mueven después y terminan después, piezas que se mueven desde un principio hasta el final de la cantidad de alineadores, y eso es lo que se llama la secuencia. No se pueden mover todas las piezas todas juntas porque sería imposible pensar que todas van a tener el mismo rango de movimientos. Entonces, esto es algo que Self hace de manera correcta, que le da la información precisa a las piezas dentarias, para que puedan moverse de manera correcta y en la menor cantidad de alineadores posibles. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en un tratamiento nos vamos a encontrar que hay piezas que tienen mucho rango de movimiento para hacer, por ejemplo, tienen una rotación muy, muy, muy importante, entonces quizás esa pieza se va a secuenciar de principio a fin, es decir, va a comenzar desde un inicio hasta el final de los alineadores, pero hay piezas dentarias que tienen poco movimiento para hacer. Entonces yo no puedo pensar que esa pieza que tiene poco para moverse la voy a dividir en la totalidad de alineadores, porque esa pieza va a recibir valores de fuerza subumbrales, es decir, por debajo del umbral ideal para que se puedan mover, y lejos de moverse directamente no va a suceder, es decir, no se va a mover, va a fracasar ese movimiento. Entonces, esto es lo que Self hace correctamente, secuenciar de manera correcta para que en la menor cantidad de alineadores esa pieza se mueva de manera muy predecible. También es importante que sepan que en la bibliografía, en la literatura, tenemos un montón de protocolos de secuenciación que ya están probados, que son, por ejemplo, los protocolos de distalización secuencial o los de intrusión, o el protocolo PIR, que es para proinclinación, intrusión y retrusión en casos de extracciones, que son protocolos que realmente ya están probados y son sumamente predecibles, pero a veces no nos tenemos que ir a estos protocolos tan complejos, simplemente tenemos que ir a lo que nos pasa cotidianamente cuando recibimos casos simples de apiñamientos comunes, en donde tenemos que saber que la secuenciación es lo más correcto para que realmente los movimientos sean los más adecuados. Y otra información importante que vamos a recibir es el rango de movimiento o la velocidad de movimiento, que la vamos a evaluar a través de la tabla de movimientos, que esto lo que indica es cuánto se va a mover una pieza dentaria alineador por alineador, tanto a nivel de la corona, a nivel del centro de resistencia, como a nivel del ápice radicular. Y a su vez, en los tres planos del espacio. Entonces yo a través de esa tabla de la velocidad de movimiento, del rango de movimiento, yo puedo saber cómo se mueve esa pieza dentaria alineador por alineador, qué rango de movimiento tiene y por qué es importante conocer esto. Porque hay veces hay rangos que son estándares cuando el caso lo permite, pero también puede ser que hay casos en que yo quiero colocar algún auxiliar, por ejemplo, tengo una extracción hecha, entonces yo quiero acelerar esa velocidad de movimiento porque quiero cerrar ese espacio con un microimplante y con un power arm, entonces puedo pedir al centro de planificación que me aceleren ese rango de movimiento, o muy por el contrario, me encuentro con un paciente periodontal, me encuentro con un paciente que tiene recesiones gingivales o que su biotipo periodontal es muy delgado, es muy fino y no quiero acelerar esas recesiones gingivales, entonces yo necesito que esa velocidad, ese rango de movimiento se reduzca al 50%, entonces voy a pedir al centro de planificación que ese rango se me disminuya al 50% y lo voy a cotejar en esta tabla. Obviamente que cuando desacelero, es decir, cuando reduzco al 50%, se me duplican la cantidad de alineadores, pero yo me quedo tranquila que estoy cuidando ese estado periodontal del paciente. Entonces, una vez que analizamos toda esta información que me manda el centro de planificación, yo tengo dos opciones.
Si me gusta, voy a probar. Si no me gusta, modifico. Y así tantas veces hasta que el caso me gusta y lo aprobamos. Una vez que lo aprobamos, el caso pasa a producción en fábrica. Y una vez que el caso pasa a producción en fábrica, vamos a recibir los alineadores ya confeccionados, listos para ser instalados en Boca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir? La caja completa de Self, con toda la cantidad de alineadores de principio a fin, con la plantilla de attachments para poder colocarlas, que siempre tengan en cuenta que esa plantilla de attachment viene al final de la caja, búsquenla siempre al final de la caja. Va a venir con la caja personalizada, va a venir con el neceser, con los removedores, con los mordillos para asentar las placas y con una guía instructiva. Y una vez que recibimos esto, ya los alineadores están listos para comenzar el tratamiento y ser instalados en Boca. ¿Bien? Ahora, ¿cómo comenzamos a trabajar con Self? ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Bueno, claramente, una vez que ustedes ya tienen el caso, que lo quieren subir, y hoy, a partir de hoy, que ustedes ya van a poder, a partir de mañana, mejor dicho, van a poder ya ser parte de la comunidad Self, que van a recibir el usuario y la contraseña, ustedes directamente ya, una vez que se loguean, que tienen el link para loguearse, van a poder ya directamente conectarse a la plataforma, subir sus casos a la plataforma para comenzar a trabajar. ¿Qué puede suceder cuando ustedes tienen un caso que ya lo quieren subir? De pronto pueden tener dudas porque son principiantes o porque todavía están muy nuevitos en esto, entonces de pronto tienen alguna duda con respecto a si el caso es viable para ser alineadores o tienen alguna duda si es para un self 10, 20 o 30. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden compartir su caso con la tutora, con el Club Self, a través del WhatsApp que tienen, haciendo una consulta de viabilidad. Entonces van a consultar esa duda que tienen, la tutora les sanea la duda y una vez que la tutora les saneó la duda, ya pueden cargar el caso directamente y lo suben y lo envían. Una vez que lo envían y se planifican, lo reciben, como es el cuarto punto que dice acá, lo reciben, lo evalúan y ya ese caso puede estar listo para poder aprobarlo o no o modificarlo. Pero siempre tienen que recordar que ustedes son los protagonistas de todo esto, ustedes son los que van a decidir sobre qué plan van a aprobar o no, ustedes, los dueños de sus pacientes, por decirlo de alguna manera, son ustedes quienes conocen a sus pacientes, entonces saben cuáles son los requerimientos por el cual el paciente acude, entonces ustedes son los que van a decidir el final del plan que van a aprobar. Y por otro lado, una vez que lo aprueban, ahí ya reciben los alineadores e inician el tratamiento. ¿A qué se refiere esto de viabilidad cuando yo les digo del Club Self? A esto, que ustedes de pronto tienen esa duda, entonces a través de ese canal de WhatsApp que yo les digo, consultan y una vez que la tutora les saneó la duda, ya pueden cargar el caso. Cuando ustedes cargan el caso y se planificó y el centro de planificación se los envía, ahí recién ustedes se van a dar cuenta qué cantidad de alineadores tienen, por lo tanto van a saber qué tipo de plan se está tratando por esa cantidad de alineadores, porque si recibieron 17 alineadores, ya van a saber que van a elegir un plan 20. Entonces, ahí también van a saber la cantidad de refinamientos. Si ustedes están de acuerdo con eso, confirman el plan y por supuesto lo aprueban. ¿Bien? Pero como les dije recién, ustedes son los que deciden, evalúan qué es lo que les conviene, si quieren modificarlo, si quieren elegir otro plan, porque ustedes son los protagonistas de la historia, ¿no? De sus pacientes. Entonces, ¿cómo es ingresar el caso a la plataforma? Bueno, para ingresar el caso a la plataforma, como les dije recién, ustedes a través de Maxi o de los chicos de Self van a recibir el link para poder loguearse, donde van a recibir el usuario, la contraseña, bien, que sería como el pasaporte Self. Entonces van a ingresar a la plataforma de Self Argentina, que se van a identificar por esto, que tienen la cajita de Self con los alineadores, van a loguearse, van a poner su usuario, su contraseña y directamente van a entrar. La página de Self Argentina es esta. Siempre les recomendamos que traten de trabajar con Google Chrome por la velocidad que les permite, que es más compatible con la plataforma de Self.
traten de hacer un acceso directo, copiando el URL en la barra del navegador. Entonces la copian, hacen el acceso directo y ya cada vez que ustedes quieren entrar, van a ingresar directamente. Ya van aquí al acceso directo de Self. Cuando le dan un clic, directamente ya están logueados, entonces solo tienen que entrar. Y ahí entran directamente. Cuando ustedes se loguearon e ingresan, van a caer en lo que se llama el dashboard. ¿Qué es el dashboard? El dashboard es como la visualización generalizada de todos los pacientes que ustedes tienen en los distintos estadios. Entonces, por un lado van a tener el icono de agregar un paciente cuando es un paciente nuevo, van a tener el setup disponible para aprobación, que es el setup que les manda el centro de planificación, donde ustedes lo van a recibir y ese setup ya está listo para ser revisado y aprobado si quisieran. Van a tener los asuntos pendientes de la clínica, perdón, se me fue uno para adelante. Los asuntos pendientes de la clínica, van a tener los setup en desarrollo, van a tener los setup aprobados. Acá tienen todo el listado de pacientes que ya han aprobado y que están en tratamiento. Entonces, de una manera organizada, si ustedes quieren tener mayor organización, pueden ingresar desde aquí para poder buscar los pacientes o pueden buscarlos desde el buscador, pueden buscar sus pacientes desde el ID del pedido, el ID del paciente, el nombre del paciente, entonces pueden ir buscando sus pacientes para revisarlos y para evaluarlos, ¿bien? Y entonces, ¿cómo es el proceso de cargar un caso a la plataforma? Tanto para un self-complete como un self-plan que se cargan de la misma manera. Bueno, yo ingreso a la plataforma, como les dije recién, ingreso al dashboard, me voy fíjense el margen izquierdo donde la columna esta que está en gris, abajo de todo dice pacientes, agrego pacientes, ahí fíjense el círculo verde, agrego el paciente. Me voy aquí, voy a poner el nombre y el apellido del paciente y lo guardo. Le doy clic en guardar, se me va a guardar ese paciente y tengo la opción de ponerle la foto. A mí particularmente me gusta poner la foto del paciente porque cuando yo entro en el dashboard en todos mis pacientes me gusta identificar mi página con la cara del paciente. Entonces busco una foto del paciente, se la coloco y le doy voy a menú aquí arriba y directamente voy a cargar orden. Esperen un cachito que quiero ver si puedo correr esto. Ahí está. Ahí está. Voy a cargar la orden y cuando pongo cargar orden se me va a desplegar este cartel que dice los distintos tipos de órdenes que yo quiero. Si quiero un plan complete, si quiero un self-guard, si quiero un self-plan. ¿Bien? Entonces, le doy clic allí y se me va a desplegar esta hoja. En esta hoja, por un lado, tengo donde dice imágenes con un signo más. Allí le voy a dar clic al signo más y en el signo más directamente yo voy a poder cargar todas las fotos. ¿Qué recomendación les doy? Sean prolijos a la hora de documentar y de tener sus pacientes ordenados por nombre en una carpeta donde quieran en la computadora, ya sea en documentos, ya sea en escritorio, ya sea en descargas, en imágenes, donde ustedes quieran, pero siempre traten de tener una carpeta con el nombre del paciente con fotos intraorales, fotos extraorales, escaneos, es decir, los archivos STLs, las radiografías panorámicas, teleradiografías, cortes tomográficos. ¿Y por qué digo cortes tomográficos? Porque Self no trabaja con integración de tomografía como hace Angel, simplemente pueden hacer una captura o una foto de un corte tomográfico porque quieren mostrar alguna zona específica, entonces la pueden adjuntar. Entonces, desde el signo más, van a la carpeta donde tienen guardado su paciente, van a seleccionar y automáticamente la cargan. Bien, eso se carga todo de una sola vez. Y luego van a hacer la prescripción, que es, no nos vamos a detener en esto porque esto es como un múltiple choice. Van a tipo de tratamiento, se fijan si es solo sector anterior o si es arcada completa, arcada si es superior, inferior o ambas, relación molar si la quieren mejorar o mantener, relación canina lo mismo, attachment si quieren attachment o no, si overjet lo quieren mejorar o no, y así sucesivamente, ¿bien? Y no se olviden nunca de colocar la queja del paciente. La queja del paciente es muy importante porque nosotros como ortodoncistas tenemos una visualización general y mucho más, tenemos el ojo como más entrenado a todos los detalles que nosotros queremos corregir. Pero a veces el paciente viene solo por un diente rotado
y de pronto no quiere un tratamiento extenso. Entonces, siempre es importante que tengamos en cuenta la queja del paciente, ya sea por eso o porque a veces nos olvidamos de corregir lo que el paciente quería. A lo mejor es un ángulo milimetrado que quiere corregirse, entonces siempre hay que tener en cuenta la queja del paciente. Y fíjense que más abajo, luego de donde dice la queja del paciente, tenemos detrás de este recuadro donde está el escaneo, dice las instrucciones para la virtualización, que son las instrucciones que ustedes les van a dar a los CAD Designer, que se los dejo para lo último. Y abajo de eso tenemos cargar los archivos STL. ¿Bien? ¿Cómo van a hacer para cargar los archivos STL? Van a ir directamente a arcada superior, arcada inferior, van a hacer clic y automáticamente se les va a abrir el archivo donde lo tengan guardado. Como les dije antes, traten de tenerlo todo en la misma carpeta. Le van a dar doble clic y directamente el archivo STL se carga. Y este ojito que ven acá con una línea que los tacha es un previsualizador que tiene la plataforma de Self, que permite previsualizar el estado de ese escaneo. ¿Por qué es importante esto? Es importante este previsualizador, ¿por qué? Porque yo a través de esto, a veces hay gente que no tiene, hay colegas que no tienen escáneres propios, entonces envían a escanear o sin querer ustedes han escaneado y tuvieron un error de escaneo y de pronto si ustedes cargaron ese escaneo a la plataforma, lo envían automáticamente cuando llega al centro de planificación, el centro de planificación se los rechaza ese escaneo porque no les sirve para poder desarrollar los alineadores y se los manda directamente a la parte de asuntos pendientes. Bien, entonces, ustedes, si ya vieron que esos escaneos no están buenos, ustedes mismos lo mandan a asuntos pendientes y esperan a volver a escanear para no perder tiempo, pero lo dejan guardado el caso para que una vez cuando ustedes volvieron a hacer los escaneos nuevos, directamente lo que tienen que hacer es enviarlos y ya lo hacen más rápido y no pierden tanto tiempo entre que lo mandan, se lo rechazan, tienen que volver a escanear, entonces van agilizando un poquito eso, ¿bien? Entonces, una vez que ustedes corroboraron que está todo bien, les va a pedir el mismo software, les piden si quieren enviar después de guardar. Entonces, ustedes si quieren le ponen sí, pero si le ponen sí y de pronto ese escaneo tenía error, automáticamente el centro de planificación se los va a mandar a asuntos pendientes. Cuando ustedes hacen un escaneo nuevo o completan una documentación, porque puede pasar que les faltó una documentación, le faltó una foto, le faltó una radiografía, también va a suceder lo mismo. Se los va a poner en pendientes y les va a avisar con esta lamparita que hay algo pendiente y con este número que también cambia, porque de acuerdo a cuántos casos pendientes tengan es el número que va a cambiar. Una vez que ustedes responden a esta situación de pendientes, que ya reponen el escaneo o reponen la documentación que falta, automáticamente les va a ir a setup en desarrollo. ¿Bien? Y si está todo completo de primera intención, directamente va a estar en setup en desarrollo. ¿Correcto? Y por último, les dejé esto, que es la instrucción para la virtualización las instrucciones para la virtualización, perdón, que es cómo van a comunicarse ustedes con los CAD Designer. Es decir, cuando ustedes subieron todo el caso, eh, bueno, no sé qué pasó en la pantalla, que hay un pequeño error, ustedes van a tener que explicarles a los CAD Designer qué es lo que quieren lograr en su caso. Les van a escribir qué es lo que quieren hacer. ¿Cuáles son estas características de lo que ustedes van a indicarle a los técnicos? Tienen que hablar con claridad, tienen que ser muy precisos a la hora de dar detalles, tienen que dar referencias, traten de enumerar las piezas dentarias por su número, traten de si quieren hacer alguna modificación en un determinado setup, darlo con el número del setup. Por ejemplo, en el setup número 10 solicito colocar un power arm porque quiero cerrar el espacio con un microimplante. Entonces, sean bien precisos, siempre piensen que del otro lado hay un técnico que también habla otro idioma, por más que ya ellos estén familiarizados con el español, pero siempre tienen que saber que es la interpretación del otro. Entonces, ustedes tienen que ser lo más
precisos posibles, los más claros posibles, para que el técnico nos pueda entender y nos pueda sí, deducir lo que nosotros queremos planificar. Bien, den siempre referencias, no sean breves, no sean escuetos, sean amables a la hora de planificar. Bien, si tienen alguna duda, pueden preguntarle a la tutora. Entonces, esto es muy, muy importante. Tómense ese tiempo para explicar por orden: maxilar superior, quiero lograr tanto; maxilar inferior, quiero lograr tal cosa. ¿Correcto? Entonces, una vez que ustedes cargaron ese plan, ya esperan a poder a que se planifique y recibir la planificación para revisarla. Y el self-guard se carga con una manera muy parecida, es decir, cuando quieren cargar las contenciones, ustedes terminan con el caso del paciente que tenía alineadores, ya lo tienen cargado, por ejemplo, ese paciente, solamente tienen que ir a ese paciente y cargar la orden. Van a menú, cargar orden, y se les despliega esto que les va a decir self-guard. Y si de pronto es un paciente que no estaba cargado porque no hicieron alineadores, pero es un paciente que está con ortodoncia fija, lo van a cargar de la misma manera que les expliqué recién. Van a entrar a pacientes, cargan el paciente, le ponen el nombre del paciente y van a menú, van a cargar orden y cargan self-guard. Bien, y acá también se les despliega esta hoja de indicación de prescripción, que también les va a decir, si envían un archivo de escaneo nuevo, siempre les voy a recomendar que para una contención siempre tienen que enviar un escaneo nuevo. No importa si lo voy a escanear con los attachments o con los brackets, porque pueden no retirarlos, los retiran desde el centro de planificación porque de pronto no quieren que se les mueva nada. Entonces ustedes lo escanean con los aditamentos que tiene colocados en la boca, y desde el centro de planificación se los van a quitar ellos mismos si les van a enviar las placas, cosa que ustedes no pierdan movimientos, que no haya posibilidad de recidivas en ese tiempo que esperan a que vengan las contenciones. Y lo pueden pedir también con planos de mordidas anteriores, de levantes anteriores; lo pueden pedir con un póntico virtual si lo requieren; pueden pedir, si tienen una contención fija, que ese plástico les recubra la contención fija, o pueden pedir que le hagan un recorte a la altura de la contención, o sea, que le recorten la contención fija. Pueden pedir, si quieren, un recorte para elástico porque quieren de pronto seguir utilizando elástico con algún botón. Pueden pedir recortes para botones. Pueden pedir la cantidad de contenciones que quieran, tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior. Lo pueden pedir con una caja personalizada, lo pueden pedir con el kit completo, es decir, con el neceser y la cantidad de placa que ustedes quieran. Bien, de la misma manera, y una vez que lo cargan, van a tener que sí también cargar los archivos STL. Y acá, por más que ustedes pidan una sola contención, por ejemplo, de maxilar superior, el requerimiento es que tienen que enviar los dos archivos STL, tanto de arcada superior como de la arcada antagonista, ¿correcto? Y por último, en esta primera etapa, es el Club Self. Acá refrescamos nuevamente un poquito de qué se trata el Club Self. Como les dije antes, que es un espacio que se creó para darles acompañamiento a ustedes como ortodoncistas, ya sea para consultas que tengan, para las consultas de viabilidad, como les dije, a través del canal de WhatsApp, como tienen acá, este canal de comunicación. Hay dos canales de comunicación donde ustedes se pueden comunicar con el Club Self. Uno es a través del WhatsApp, otro va a ser a través del chat que se va a abrir en el programa, que ahora les explico. Pero esta consulta de viabilidad, como les dije antes, cuando tienen dudas sobre algo que quieran hacer antes de cargar un caso. También el Club Self sirve para mentorías sobre casos clínicos, para poder aprender a manejar los controles 3D, para poder hacer las modificaciones de las planificaciones, para entrenamientos personalizados para ver cómo puedo comunicarme con el CAD Designer o para alguna cosa en específica, para invitarlos a eventos, como les dije antes, para hacer el chat personalizado cuando estoy por aprobar un caso, para webinars gratuitos, para las tutorías. Y ¿cómo hago con el segundo canal de comunicación cuando yo estoy por aprobar un caso, pero de pronto tengo dudas? Bueno, automáticamente, para solicitar una mentoría, que es ahí donde yo me puedo comunicar con la tutora, tiene que ser antes de estar el caso aprobado. Si ustedes por
por casualidad aprobaron el caso, ya no pueden pedir una mentoría. La mentoría se pide cuando el caso está por aprobarse. Cuando yo lo tengo en este sector aquí, en el setup disponible para aprobación, esa es una condición sine qua non, si no, la tutora no puede ingresar a su planificación para poder mirarlos en conjunto y hacer un feedback con ustedes. Entonces, esa es la condición, van a pedir. Una vez que ingresan aquí, van a ingresar allí al caso, van con acá a través del lapicito, van a hacer clic ahí y automáticamente se les va a abrir va a estar esa cabecita con el signo de interrogación que le van a hacer clic ahí y ahí dice solicitar tutoría. Cuando ustedes solicitan tutoría, ahí se les va a abrir un chat de tutoría, que es un chat que van a tener ustedes con la tutora, y ahí sanean todas las dudas. Ahí es donde la tutora puede ingresar a su caso clínico para interactuar y hacerles el feedback a ustedes. Y una vez que sanean esa duda, ya el caso o lo modifican o lo aprueban. ¿Bien? Em, hasta aquí sería lo de Club Self. No sé si quieren, Maxi, seguimos con la segunda parte. Yo creo que venimos bien, ¿no es cierto? Sí, está perfecto para mí, sí. Lo único a aclarar de lo de la tutoría, si se puede, Sí. es que cuando solicitan tutoría, que por favor nos avisen a nosotros al WhatsApp o al del Club Self, porque a veces a la asesora no le llega el aviso. Entonces, Ah, avisándole por bueno, WhatsApp, nos aseguramos de que ella ya tenga en cuenta esa tutoría y la pueda ver. Porque a veces no le llega el perfecto. aviso, entonces así nos aseguramos eso. Bien, perfecto. Ahí ya les aclaró Maxi que es interesante esto que le dice, porque a veces la tutora puede suceder que no les llega el aviso, entonces no, ustedes quedan esperando para que puedan hacer la tutoría por chat y bueno, es importante que puedan comunicarse con el WhatsApp de los chicos de Self. Bien, bueno, continuamos con estos estos últimos ítems que vamos a hablar del aorto y los controles 3D, los recursos auxiliares, una rutina clínica y la consulta más frecuente. Bueno, como les dije antes, el software, el aorto y los controles 3D son una gran diferencia a la hora de planificar realmente los casos clínicos. Como les dije también antes, el aorto, que es el software de planificación que utiliza Angel Aligner, también es el mismo que va a utilizar Self debido a esta fusión de ambas empresas. Es un software muy grande, muy rico, que tiene muchas herramientas, pero nosotros vamos a poder utilizar, como es una plataforma de diseño, nosotros vamos a poder utilizar lo que corresponde a la planificación y al diseño de alineadores. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes ingresan el paciente, ¿cómo hacemos para ingresar a este aorto, a este software? Bueno, ustedes ingresaron el paciente, lo planificaron, reciben la planificación y cuando reciben la planificación, que están en el programa, directamente van a ver que se encuentran con esta página. En esta página, ustedes van a ver en esos óvalos verdes que están encerrados allí, van a ver tres ítems. Uno dice detalles, otro dice histórico y el otro dice aorto 3D. Ahí en el aorto 3D es donde ustedes van a ingresar a su software, a la plataforma del software aorto. Pero, ¿qué significa esto de detalles e histórico que vale la pena que lo nombremos? Los detalles significa toda la documentación que ustedes cargaron a la plataforma, es decir, las fotos intraorales, las fotos extraorales, las radiografías, cortes tomográficos, ¿bien? El histórico es el minuto a minuto o el día a día de lo que ustedes fueron haciendo en la plataforma, es decir, cuándo cargaron la orden, en qué fecha, en qué momento, en qué horario, si hicieron alguna modificación, si cargaron la orden, si la orden fue aceptada, fue aprobada, ¿se entiende? Y cuando ingresamos directamente al aorto, se nos va a desplegar esto. ¿Esto qué es? La planificación. Aquí hay una sola planificación, pero pueden tener tantas planificaciones como modificaciones hicieron. Es decir, puede haber un plan 1, un plan 2, un plan 3, las modificaciones que ustedes han hecho. Y dentro de esas planificaciones van a encontrarse con dos visores. Uno va a ser el visor para compartir y otro es el visor para el doctor.
El visor para compartir justamente es un visor que ustedes pueden compartir con un colega o pueden compartir con el paciente si el paciente quiere ver cómo va a ser su planificación. Entonces, ¿cómo hacen para compartirlos? Directamente van, acá nos sale, no sé si ustedes lo ven, pero acá arriba en la barra del navegador van a copiar el URL y lo pueden enviar tanto por WhatsApp como por mail a sus pacientes o al colega que lo quieren enviar para compartirlo y ellos van a tener disponible para verlo. No necesitan que ellos tengan descargada ninguna aplicación ni nada, simplemente haciendo clic en el URL van a poder ver su planificación. ¿Qué característica tiene este visor para compartir? Que fíjense en el ángulo, en el margen derecho, van a tener un icono acá que es de galería de fotos, donde solamente van a poder tener acceso a ver las fotos que ustedes cargaron, nada más que eso. En cambio, el visor para el doctor, que es el visor que van a ver ustedes, para evaluar ustedes su planificación, ¿bien? Este visor es mucho más completo. Porque fíjense que en el margen derecho van a tener 3 ítems. Uno va a ser un cuadro de diálogo, otro es un PDF que lo pueden descargar e imprimir y otro es la galería de fotos. Ese cuadro de diálogos, siempre que abren la planificación, vayan a ese cuadro de diálogo porque ahí es donde los CAD designers se comunican con ustedes y les dan alguna indicación. De pronto pueden decirle que se trata de un caso complejo, que quizás van a necesitar a lo mejor colocar algún microimplantes o el uso de elásticos o el uso de algún power arm o el uso de algún aditivo, de alguna situación, algo que el CAD designer les quiere decir que evalúen o que evalúen los contactos fuertes posteriores. Siempre el CAD designer les va a indicar algo, entonces siempre vayan a eso. Luego tenemos el PDF también. El PDF es una hoja de ruta de donde va a estar el IPR. No les viene impresa en la caja, entonces ustedes la pueden descargar. Aquí, fíjense aquí donde está mi cursor, pueden descargarlo y después lo pueden imprimir. Y una vez que lo imprimen, lo dejan en la caja para que se les acelere. Y si no lo quieren imprimir, siempre que el paciente ingresa al consultorio, traten de tener la computadora abierta donde está el IPR para saber qué es lo que le tienen que hacer ese día a su paciente, si tienen que hacer IPR, si tienen que cambiar un attachment, lo que fuera, ¿bien? Y también van a tener en ese PDF la cantidad de alineadores que tienen y en qué piezas van a estar los attachments, ¿bien? Y por último, en el último icono, que es el de la galería de fotos, ustedes pueden explorar ahí todas las fotos que subieron por si quieren cotejar algo, por si quieren ver si el plano oclusal está bien, si hay algo que les llame la atención, quieren cotejar con la radiografía, ¿bien? Entonces, todo esto que les estoy mencionando son herramientas que el software a ustedes les provee para que ustedes puedan ir analizando y evaluando el caso clínico que les envían desde el centro de planificación. Otra manera de poder evaluar su planificación es a través de las vistas. Las vistas son las que tenemos aquí en el margen superior, que están hechas aquí en verde. Las vistas significan desde qué vista yo puedo ver mi planificación. Puedo tener una vista única, puedo tener una vista oclusal superior e inferior, puedo tener una vista dual, es decir, el inicio y el movimiento final objetivo, puedo tener una vista compuesta, es decir, desde todas las vistas combinadas, como también me puedo ir aquí arriba y puedo ver desde frente, puedo ver oclusal superior, de frente, lateral derecha, en 45 grados, para ver qué cantidad de overjet tengo, por ejemplo, puedo ver vista lateral izquierda, puedo ver los modelos desde atrás, puedo ver la arcada inferior. Estas dos vistas que ven aquí arriba, una es puedo destildar alguna y solamente quedarme con un maxilar y lo puedo ir girando, o puedo destildar la otra y ver el otro maxilar. ¿Bien? También lo puedo ver en estática como en dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver, perdón, yo puedo apretar aquí el botoncito de play y puedo ver de principio a fin cómo se va moviendo mi planificación en todas las vistas o en una sola vista, como ustedes quieran. Pueden ir de atrás para adelante, de adelante para atrás, es decir, lo puedo ver tanto en estática como en dinámica. ¿Bien? Y ahora nos vamos
al margen izquierdo, donde también podemos analizar nuestra planificación en el margen izquierdo, en donde como primer punto vamos a tener la evolución o el staging que yo les decía antes. Aquí es donde íbamos a ver en qué orden se iban a mover cada pieza dentaria, que es un mapeo, digamos, de todo mi tratamiento. Entonces, como les dije antes, las líneas celestes, aquí debajo tenemos todas las referencias de lo que vamos a ver en esta hoja, que es como la hoja de ruta más o menos, donde vamos a ver las líneas celestes son los alineadores activos, las líneas grises son los alineadores pasivos o las piezas que no se van a mover, los puntitos rojos es donde están los ataches, los rombos azules es en qué setup me corresponde hacer IPR, bien, después tenemos otras denominaciones aquí debajo que son la línea naranja es el salto de mordida, que puede ser vertical como sagital. Luego tenemos también la sobrecorrección, que es una línea negra, o los dos semicírculos verdes, que es cuando queremos quitar o retirar un atache, o cuando tenemos ausencia de piezas dentarias, o la combinación de los dos puntitos de color, que es cambiar un atache. Entonces aquí tenemos como todo nuestra planificación. ¿Bien? Luego tenemos otra herramienta que nos brinda el software, que es la numeración. Si ustedes van a número, se les va a desplegar el número de la pieza dentaria. Si van a tache, lo mismo. Si pueden, si quieren, dejar el atache o revisar la planificación sin los ataches. El IPR también, otra herramienta tenemos el IPR. Fíjense que el IPR lo podemos ver de 3 lugares diferentes: desde el PDF en el margen derecho, desde el cuadro de evolución y acá desde el IPR propiamente dicho. Este IPR, fíjense cómo lo pueden ver en movimiento también para ver el setup, cómo lo visualizamos. Lo vamos a visualizar. El IPR total que hay que hacer se va a identificar con un rombo blanco y me dice la cantidad, 0,3 por ejemplo. Cuando se pone en la mitad de color celeste y mitad blanco, el celeste me indica que en un determinado setup, por ejemplo en el setup número 5, es donde tengo que hacer un IPR. Y cuando se me aparece un rombo gris, me indica que ya está hecha la totalidad de IPR, que ya no hay más IPR para hacer. ¿Bien? Otra herramienta es la cuadrícula. La cuadrícula es una herramienta que si yo la tildo, o sea, o voy a cuadrícula, me permite medir, me permite ubicar el modelo en el espacio para ver planos, para ver alturas. También me permite ver en mayor aumento. Cada cuadrito mide 1 milímetro. Entonces me permite esa minuciosidad, poder yo también ser minuciosa y ser como más específica a la hora de dar una indicación. Por ejemplo, en este caso que yo quisiera corregir este tercio mesio-incisal de la pieza 11, corregirla a la altura de la pieza 21, yo puedo pedir al CAD Designer que por favor el tercio mesio-incisal de la pieza 11 lo extruyan o lo corrijan, lo nivelen 1 milímetro en relación al borde o al tercio mesio-incisal de la pieza 21. Entonces ustedes se hacen como más específico en darle la indicación al paciente. También podemos utilizar con el mouse los visores, es decir, con el control izquierdo del mouse puedo hacer movimientos de rotación para ver la pieza en esos movimientos, con el botón derecho puedo hacer traslación, con la ruedita puedo aumentar de tamaño, lo puedo ver en las distintas vistas completas, ahí lo puedo trasladar un maxilar el otro, puedo rotarlo si quiero, puedo aumentarlo de tamaño con la ruedita, puedo hacerlo mucho más grande para poder visualizarlo mejor también, que ahora lo van a ver. Pueden usar la ruedita, ven, y lo pueden aumentar de tamaño, ¿bien? Pueden ir a distintas vistas también, pueden ir a una vista única, lo pueden aumentar de tamaño y ver con mayor precisión. Le pueden agregar, si quieren, como les dije recién, la cuadrícula para verlo en mayor aumento. Es decir, pueden jugar con todas estas herramientas a la hora de evaluar su planificación de la manera que ustedes quieran, ¿bien?
Luego tenemos otra herramienta que es la superposición. La superposición, cuando ustedes le dan clic a superposición, la pueden ver tanto en movimiento, es decir, en dinámica, desde el alineador 0 hasta el alineador final, y van viendo cómo las piezas dentarias se van moviendo. Esto es para cotejar si realmente las piezas dentarias se mueven o no, cuánto se mueven. Lo gris es como estaba inicialmente, lo blanco es la posición final. Puedo ir de atrás para adelante, lo puedo ver en vista única, lo puedo ver en vista dual para ver realmente el proceso, lo puedo ver desde una vista oclusal para realmente ver si esos movimientos son los que son reales, los que se hicieron, si la pieza se movió realmente. Otra herramienta que tenemos es los contactos oclusales. Los contactos oclusales me permite a mí ver la intensidad de esos contactos oclusales, pero lo puedo ver de una manera estática, es decir, lo puedo ver al principio, desde el alineador 0, como lo puedo ver en el último alineador, pero no lo puedo ver en dinámica, en el desarrollo. Si yo quisiera ver los contactos oclusales en dinámica, tengo otra herramienta que es la de sección oclusión, y allí puedo colocarme donde yo quiera, ese cuadradito celeste, y con la flechita celeste donde está aquí mi cursor, puedo trasladarme de punta a punta, hacer un barrido de cuadrante a cuadrante, puedo ir de un cuadrante 1 al cuadrante 2, me puedo trasladar, puedo ir viendo los contactos de punta a punta, voy viendo qué me llama la atención, voy viendo qué contacto o qué alguna cosa rara. Puedo mirar, ahí si quiero, puedo, si algo me llama la atención, puedo darle play y ver qué pasa desde el alineador 0 al alineador 20 o 29, los que sean, en esa pieza dentaria puntualmente. Lo puedo ir de atrás, puedo ir de atrás para adelante, puedo detenerme, puedo volver para atrás. O sea, pueden jugar como ustedes quieran. De pronto también me detengo ahí, o puedo, si quiero, ir más en el sector anterior, o vuelvo de atrás para adelante y vuelvo. Fíjense cómo hace el cursor allí, o me muevo con las flechitas. O sea, ustedes pueden recorrer todo. De pronto quiero ver qué pasa en el sector anterior, si hay algún contacto prematuro, o quiero ver cuál es el overjet que me queda, o el overbite. Entonces me detengo y ahí me fijo, me quedo en una pieza dentaria y voy de atrás para adelante y veo qué pasa, cómo arranca ese overjet y cómo termina. ¿Me entienden? Entonces ahí ustedes ven la oclusión en dinámica. ¿Bien? Otra herramienta que vamos a disponer es las medidas. Las medidas me sirven para medir tanto el ancho de piezas dentarias para ver la simetría como de zonas edéntulas. También tengo la tabla dinámica de movimiento, como les dije antes, que esto para mí es la tabla que más rica información tiene. ¿Y por qué? Bueno, porque esta tabla, como les dije antes, es la que me permite ver cuánto se mueve un diente alineador por alineador, tanto a nivel de la corona, como a nivel del centro de resistencia, como a nivel del ápice radicular, y a nivel de todos los movimientos del plano del espacio, es decir, en los 3 planos del espacio: en extrusión, intrusión, en traslación mesiodistal, traslación vestíbulo-lingual palatina, en rotación, en inclinación, en torque, en todos los movimientos. Y me permite de esta manera poder sacar mucha información, como ser qué rango de movimiento voy a tener alineador por alineador. ¿Por qué? Porque no solo yo lo veo desde el alineador 0 hasta el alineador final, sino que yo poniéndole play, o sea, viendo los movimientos alineador por alineador, yo veo el cambio de ese rango y ahí lo puedo determinar el rango de movimientos. Esto es una información muy, muy importante y muy rica que me da el software. ¿Bien? Y entonces a partir de esto yo veo si quiero acelerar un movimiento, si lo quiero retrasar, de acuerdo a las características de mi paciente. ¿Bien? Y otra herramienta que vamos a tener es el overbite y el overjet. Fíjense que aquí arriba les da la sobremordida inicial máxima y la sobremordida objetivo que logra. También lo mismo pasa con el overjet y el overjet inicial y el overjet promedio. Y también van a poder tener acceso al análisis de Bolton, al índice de Bolton, que si bien no todo el mundo lo usa, pero si quieren tener idea de medidas promedios, pueden tener acceso al índice de Bolton también. Bien, y una vez que ustedes analizaron todo esto, que ustedes pudieron evaluar la planificación con todas estas herramientas que tiene el software, ustedes acá es donde deciden si quieren aprobar el caso porque les gusta lo que vieron, porque cumple sus objetivos, porque cumple todo lo que planificaron,
o si quieren modificarlo. Y si lo quieren modificar, tienen dos opciones. O lo pueden modificar manualmente con los controles 3D o directamente pueden ustedes decir, no, no me atrevo, no estoy muy entrenado todavía, no me animo, lo que fuera, mejor voy a escribirle al CAD Designer qué modificación quiero hacer. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna modificación por escrito, no tienen más que directamente ir a entregar, más aquí debajo, ahora se los voy a mostrar, pero más aquí debajo, ustedes van a modificar, por ejemplo, y ahí en modificar les puede salir, ahora se los voy a mostrar, pero ustedes van a modificar, en modificar les va a aparecer entregar y cuando dicen entregar se les va a abrir un cuadro de diálogos, que en ese cuadro de diálogo ustedes pueden escribirle al CAD Designer y le dicen, por favor, quiero modificar tal situación, tal cosa. Y si lo quieren hacer manualmente, con el uso de los controles 3D, tienen dos formas de poder ingresar a utilizar los controles 3D. Por un lado pueden hacer clic en modificar, ¿bien? Y pueden hacer doble clic en una pieza dentaria y automáticamente ustedes van a caer a esto. ¿Qué es esto? Es como una plantilla de diseño, un programa de diseño, pero con la diferencia de que no necesitan una computadora demasiado sofisticada, digamos. Ustedes pueden directamente a través de estos controles 3D, pueden ustedes diseñar, tocar los controles 3D y modificar. ¿Qué es lo que le permite hacer este panel de control, este panel de planificación de controles 3D? Poder modificar tanto a nivel de dientes, poder modificar a nivel, agregar ataches, quitarlos o colocar recortes para elásticos o para botón, modificar las arcadas y modificar el plano oclusal. Entonces, aquí es donde yo les digo que si ustedes no se animan a tocar los controles 3D, le dan aquí debajo a entregar y cuando le dan a entregar se les abre ese cuadro de diálogo que le escriben al CAD Designer directamente. O bien, directamente lo quieren hacer manualmente y lo ideal sería que cotejen cómo está antes de modificar las piezas dentarias o lo que quieran modificar, que chequeen que el plano oclusal está correctamente orientado en el espacio. Entonces, lo que van a hacer, pueden ingresar aquí donde está las fotos, digamos, ay, no me sale el recuadro de las imágenes, ¿bien? La galería de fotos, entonces ahí cotejan con las fotos, si el plano oclusal está correcto o no está correcto, lo cotejan, lo orientan correctamente y a partir de la correcta orientación, ahí ustedes van a empezar a planificar y a toquetear, digamos, a mover con los controles 3D. Entonces, si quieren empezar a mover los dientes con los controles 3D, vamos a ver estos cuatro primeros movimientos, perdón. Vemos estos cuatro primeros movimientos que están aquí en más grandes. El primero es intrusión-extrusión, el segundo es traslación vestíbulo-lingual, el tercero es traslación mesiodistal, el cuarto es rotación pura. Obviamente que si ustedes quieren, no están familiarizados todavía con esta simbología, ¿cómo pueden saber de qué se trata? Se acercan a estas flechitas y se les va a desplegar este cuadradito chiquitito, este cartelito negro chiquitito que les va a indicar de qué movimiento se trata. Entonces, de pronto ustedes quieren mover esos dientes, seleccionan la pieza dentaria o seleccionan el movimiento que quieren hacer y la pieza dentaria y automáticamente se les va a desplegar esta flechita gris que es la que les va a permitir hacer ese movimiento que ustedes quieren hacer. Una recomendación si no están muy entrenados, no se olviden que ustedes reciben una planificación casi perfecta, diríamos, o casi con una posición final objetivo que está casi acorde a lo que nosotros hemos pedido. Entonces, son pequeños los movimientos o las modificaciones que queremos hacer. Entonces, les recomiendo que puedan modificar desde estas flechitas chiquititas aquí, porque son movimientos muy sutiles, entonces no modifican tanto, ¿bien? Luego, si quieren, también tenemos otro de los movimientos de los controles 3D, es la rotación en bisagra. La rotación en bisagra para mí es un movimiento de los más predecibles dentro de las rotaciones, que me permite ya sea o tomar un punto fijo en mesial, y si tomo un punto fijo en mesial, la rotación que va a ser o distal afuera o distal out, como se dice, o distal adentro, que es distal in. Y obviamente que ahí corrijo. Estos son
Los que ven en pantalla son movimientos muy exagerados, pero es como para que ustedes vean cómo es el movimiento de distal afuera o distal adentro cuando toman un punto fijo mesial, o al revés, si toman un punto fijo distal, el movimiento va a ser mesial in o mesial out, dependiendo de dónde toman el punto fijo, ¿bien? Y hacia dónde quieren ustedes hacer la rotación. Siempre que hacen estos movimientos, ustedes sepan que se pueden generar o colisiones o se pueden generar espacios. Esos espacios se van a traducir en el software como cuadraditos amarillos. Y a veces también, en este caso, a veces cuando hacemos movimiento de tip, muchas veces si nos exageramos con algún determinado movimiento, puede pasar que se genere una colisión y esa colisión supera el valor límite máximo por el que está calibrado el software, que es de IPR es de 0,5 el límite máximo, se puede un poquito más, pero lo ideal es 0,5, que es lo recomendable. Entonces, si superamos esa colisión o ese movimiento, se nos va a desplegar este cartel que nos está indicando que ese movimiento superó los 0,5 milímetros de contacto o de espacio. Entonces, ahí van a tener que hacer algún ajuste, ¿bien? Y cuando vemos el cartelito amarillo, nos está indicando que se generó un espacio de ese movimiento que hicimos o de esa modificación que hicimos, ¿bien? Otro movimiento que vamos a ver desde los controles 3D es el torque coronario, que se identifica con esta simbología que ven aquí, o el torque radicular, que se identifica con esta simbología. Luego también tenemos que dentro de estos movimientos nos puede suceder que nos aparezcan estas simbologías del signo de interrogación en un triángulo rojo, que significa contacto oclusal excesivo. Muchas veces podemos pedir contactos oclusales posteriores fuertes, otras veces no queremos, entonces eso lo tenemos que chequear. Siempre tenemos que chequear con papel de articular qué es lo que queremos hacer, si es lo que buscamos o es un contacto residual que no queremos. Siempre los movimientos van a generar espacios también que se van a identificar con estos, como les dije recién, con estos rectángulos amarillos. Y también tenemos la flecha múltiple. La flecha múltiple, si ustedes están muy expertos y tienen mucho entrenamiento en hacer alineadores sin office y están acostumbrados a mover, pueden utilizarla y desde esta flecha múltiple ustedes van a poder mover en todos los sentidos. Pero de pronto también lo pueden utilizar para practicar, total después tienen la posibilidad que si se les desprogramó mucho todo, se les descompaginó todo, tienen la opción de restablecer esas posiciones y pueden restablecer a la posición inicial o una anterior o una posterior, pueden restablecer la modificación de los ataches, pueden modificar el plano oclusal o pueden darle a restablecer todo, que es con estas dos flechitas que les restablece todas las modificaciones que hicieron. ¿Bien? Siempre también tienen que saber que cuando mueven una pieza dentaria, cualquier movimiento que le han dado, en la tabla de rango de movimiento, en la tabla de rango, esa tabla se va a modificar, esos valores se van a modificar, porque claramente ustedes están haciendo otro movimiento diferente al que vino desde el centro de planificación. Lo que no se va a modificar es el staging o la secuencia de movimientos. Eso solo se va a modificar solo si ustedes le mandan la indicación al CAD Designer y le dicen que quieren modificar determinada secuencia, por ejemplo, quieren secuenciar diferente, entonces ustedes le dan la indicación. Pero si no le dan la indicación, el centro de planificación interpreta que ellos lo van a secuenciar como ellos están acostumbrados a hacerlo. ¿Bien? Eso es un dato importante a tener en cuenta. ¿Bien? Y luego tenemos también otra herramienta que es bloquear la posición de un diente. ¿Cómo se logra eso? Yo me acerco a un diente, a estos símbolos más, y se me va a desplegar este cartel que me indica que puedo bloquear la posición de un diente, lo puedo establecer como un diente no movible si quiero, o puedo volver a la posición inicial. ¿En qué casos lo quiero hacer? Cuando me gusta la posición que tiene un diente y no quiero por nada del mundo que se me modifique. Entonces puedo bloquearlo, ¿bien? O si no lo quiero bloquear, lo vuelvo a la posición inicial. Y fíjense que abajo de todo hay dos herramientas más que tenemos, por un lado, seguir y ocultar. Cuando le damos clic en ocultar, se nos despliega un cartelito que indica añadir IPR o espacios. ¿En qué casos utilizo esto? Bueno, de pronto yo ya superé, fíjense que aquí por mesial tengo 0,5 de IPR
Y si quisiera trasladar esa pieza más hacia adelante o hacer más IPR, no puedo porque ya llegué a los 0,5 de límite. Entonces yo lo que quiero hacer es agregar IPR en la cara distal. Entonces lo que voy a hacer, me posiciono aquí, se me despliega el cartel de qué es lo que quiero hacer, si IPR o espacio, y si quiero IPR, se me despliega un cartelito que me avisa que comienza de 0,2 en adelante, es decir, va a ser 0,2, 0,3, 0,4 y me va a llegar hasta 0,5, que es el límite final que me permite el software. Entonces, eso es lo que me va a permitir esta herramienta de ocultar. Y si quisiera espaciamiento, lo mismo. Yo puedo, y una cosa importante, si agrego IPR, no piensen que se va a ver un espacio. Se pide IPR justamente porque quizás me ha faltado espacio para que esa pieza se pueda mover, entonces lo que va a suceder es que se me va a volver a generar un punto de contacto, ¿bien? En cambio, si yo pido espacio, también me va a comenzar desde 0,2, pero sí voy a ver en el software, voy a ver si voy agregando espacio, voy a ver que se genera un espacio propiamente dicho. Y si quisiera seguir, porque, ¿qué significa seguir? Seguir significa que yo ya generé un IPR en mesial que ya llegué al límite. Hice el IPR por distal que ya llegué al límite, es decir, 0,5, y me va a saltar el cartelito que dice el IPR alcanzó el límite máximo de 0,5. Pero de pronto, en mi caso, necesito un poco más de espacio porque yo tengo que seguir corrigiendo ese apiñamiento o esa malposición, pero porque tengo una colisión. Entonces yo voy a tildar seguir, lo activo y me va a trasladar esos 0,5 a las piezas posteriores, cosa que yo pueda seguir teniendo espacio trasladándolo a las piezas posteriores. Eso es lo que significa seguir, ¿bien? Y luego, fíjense que en este recuadro que ven aquí, donde estaba diente, atache, arcada, dice colapsar. Colapsar aparece cuando yo anteriormente estaba a expandir. Cuando yo le doy clic a expandir, se me despliega esta herramienta de colapsar, que es una operación rápida para yo eliminar el IPR o el espacio que generé de una manera rápida. ¿Cómo sería? Bueno, yo quiero de pronto todo el IPR o el espacio que generé, lo quiero eliminar porque no lo quiero, voy a seleccionar si lo quiero hacer en el sector anterior o en el sector posterior y voy a seleccionar qué maxilar, si quiero el maxilar superior, si quiero el maxilar inferior. Y una vez que seleccioné, le doy confirmar y automáticamente me van a desaparecer o el IPR o el espacio que generé. ¿Y a expensas de qué? Si yo elegí sector anterior, van a desaparecer el IPR y el espaciamiento a expensas de esas piezas moverse más hacia adelante. O si elegí sector posterior, va a ser a expensas de moverse más hacia atrás. Después, una vez que lo elimino, yo evalúo si está bien ese movimiento final residual que quedó, si me gusta, no me gusta, si me conviene, no me conviene. Pero esta herramienta sirve para eso, es para eliminar de manera rápida esos espacios o ese IPR. Bien, y siempre hay que recordar que la cantidad recomendada de IPR es de 0,5. Si quisiéramos, podemos aumentar a 1, que es destildando aquí, donde está este circulito acá con la combinación de azul, yo lo puedo destildar lo puedo tildar, perdón, y me da IPR de 1 milímetro si quisiera, pero lo recomendable siempre es 0,5, ¿bien? Luego tenemos, de la misma manera que podemos mover dientes, podemos quitar atache o sacar, sobre todo los convencionales, como les dije, no los de precisión. Entonces, aquí les va a aparecer una manito que por arrastre ustedes pueden colocar y trasladar el atache que ustedes quieren o cambiarlo de tamaño, aumentarlos, cambiarlos. Siempre que lo van a arrastrar y a colocar, siempre van a tener esta línea roja que va a ser el límite donde ideal, digamos, que les va a marcar para que, digamos, ese alineador se pueda fabricar de manera correcta y no quede, digamos, alterada la fabricación, porque tengo que tratar de no sobreextenderme de esa línea para que el alineador se confeccione de manera efectiva. De la misma manera, traslado cortes para elásticos o recortes para botón. Si de pronto este atache queda ubicado en un lugar donde se me marca, donde hay un contacto, se me va a marcar de color rojo. Entonces, son todas señales que me indican el lugar indicado donde colocarlo.
Y también puedo modificar la forma de la arcada dentaria a través de estos puntitos verdes. Yo lo puedo estirar tanto en sentido sagital o antero-posterior como transversalmente. Puedo pedir que sea un movimiento simétrico y que iguale con la arcada opuesta para que haya concordancia de ambas arcadas, ¿bien? Y una vez que yo eh, ya modifiqué todo o hice las correcciones que quería hacer, doy a entregar y fíjense que cuando doy a entregar, todas las modificaciones que yo hice con los controles 3D, todas y cada una de las modificaciones que hice se me van a ver escritas acá en esta página en blanco que ven aquí. Y una vez que yo doy a entregar, me va a aparecer este cuadro de información adicional en donde no tengo que volver a transcribir todo lo que yo modifiqué con los controles 3D. Simplemente voy a colocar algo adicional que yo quiero que el CAD Designer sepa. Por ejemplo, que quiero colocar un microimplante o que quiero colocar 2 microimplantes para hacer intrusión anterior. Lo que quieran que consideren que sea una información adicional, pero no volver a repetir todo porque eso a medida que ustedes van moviendo queda registrado allí. Le dan OK y una vez que le dan OK, lo envían para enviar, para el caso ser aprobado. Entonces lo envían, se planifica nuevamente, van a recibir el caso planificado con las modificaciones que ustedes hicieron, ya listos para poder aprobarlo en el caso que les gusten las modificaciones que hicieron. Para aprobar el caso, ¿cómo hacen? Van a entrar al caso clínico de su paciente. Van a ver estas revisiones, porque acá les van a aparecer tantas revisiones como modificaciones ustedes han hecho, y le van a poner que sí, si lo quieren aprobar. Cuando le ponen que sí, porque ya lo revisaron y les gustó, les va a desplegar este cartelito, perdón, se les va a desplegar este cartelito que le va a decir plan 1, plan 2, plan 3. No siempre, sí o sí, tienen que aprobar el último plan que hicieron, porque a veces uno pide varios planes para comparar. Por ejemplo, quise hacer un caso de extracciones de premolares y un caso de distalización con IPR, entonces yo evalúo, comparo cuál me gusta más, cuál queda más planificado, cuál me parece que es más predecible y más viable. Entonces, a lo mejor el más predecible y el más viable termina siendo el plan 2 y no el plan 3. Entonces, ustedes van a elegir qué plan, lo van a seleccionar, se les va a poner de color gris, le dan OK y lo envían para la confección de los alineadores. ¿Bien? Y por último, para planificar me refiero, que pueden también contar con auxiliares. Si bien no es el tema para desarrollar, tienen que saber que ustedes pueden planificar sus casos con ciertos auxiliares para que les ayude a hacer ciertos movimientos más complejos o para acelerar el movimiento, como pueden ser los botones para hacer uso de gomas criss-cross, como vemos aquí, o pueden utilizar cantilever para rotar más rápido una pieza dentaria, pueden hacer el uso del efecto cupla, pueden utilizar microimplantes con power arm, pueden utilizar otros power arm para enderezamiento y verticalización molar, o otros cantilever también para poder enderezar molares, mini tubos, es decir, hay miles de auxiliares para ustedes poder coadyuvarse en su tratamiento. ¿Bien? Y una rutina clínica, ¿qué va a suceder cuando ustedes ya enviaron el caso, lo aprobaron, lo confeccionan en fábrica, lo fabrican en fábrica y lo reciben? Una vez que ustedes reciben el caso clínico, la caja con todo el packaging completo, ustedes van a citar al paciente y en esa primera cita ustedes al paciente le van a explicar cómo debe ser la limpieza de los alineadores. Le enseñan cómo lo tienen que limpiar, que se debe limpiar con un cepillo, los pueden colocar en las pastillas de Corega para higienizarlas una vez por semana, un cuarto de pastilla, media pastilla, como ustedes quieran. ¿Cuál es el patrón de cambio que tiene que ser de 15 días? ¿Cómo es el modo de colocación? Siempre tienen que saber que la placa se presenta primero en boca, se adapta en el sector anterior y por último se calza en el sector posterior, y para retirarlo se sale inversa, se retira de los flancos del sector posterior, ya sea con los dedos si tienen fuerza o con los extractores que vienen en el neceser. Y lo terminan retirando del sector anterior. El tiempo de uso, 22 horas diarias, solo se retiran para comer y siempre debemos comprobar el ajuste de esa placa, que tiene que tener un buen ajuste.
¿Cómo es la instalación? Para la instalación vamos a jugar entre los attachments, entre el IPR que tenemos que realizar y el monitoreo que tenemos que hacerle al paciente. Para los attachments, ¿dónde vamos a ubicar? ¿Dónde vamos a ver dónde están nuestros attachments? Recuerden que lo podíamos ver tanto en el PDF que nos venía para imprimir, o en el staging, o vemos allí en el staging, perdón, o vemos en la parte de attaches, que también ahí vamos a ver dónde están los attaches puestos. Bien, entonces van a preparar ustedes la plantilla de attachment, ahí está el PDF, donde les indica aquí debajo en qué dientes van a llevar attaches. Entonces, tienen distintos lugares donde ustedes saber en qué piezas van a llevar los attaches. Entonces, la plantilla de attaches viene, como les dije antes, en la parte final de la caja. Es una plantilla mucho más finita, ¿bien? ¿Y qué van a hacer? Van a preparar esos attaches. Lo ideal sería envaselinar con vaselina sólida o líquida la oquedad donde tienen que cargar la oquedad del atache con la resina. Ese atache lo pueden preparar, lo pueden colocar todo junto. Esa plantilla puede ir toda entera, de punta a punta, como la pueden seccionar. A mí me gusta que cuando tengo segundos molares ataches, me gusta hacerlos solos, los secciono porque tengo más control de la humedad en el sector posterior, ¿bien? Y me gusta, para una cuestión organizativa, tener la plantilla preparada unos minutos antes de hacer entrar al paciente, la preparo y la dejo guardada. Hay unas cajas que vienen, que son las de Coralden, que tienen este acrílico naranja que es para evitar que la luz traspase, entonces yo la puedo dejar preparada para que no se me fotopolimerice la resina. Entonces yo ya, una vez que el paciente se sienta, hago la preparación de la boca, hago la profilaxis, el aislamiento relativo y ya tengo la plantilla cargada y no pierdo tiempo. Entonces, preparo el paciente, le hago la profilaxis, hago el aislamiento relativo con abrebocas, con suctor y demás, hago el grabado ácido. ¿Qué me gusta del grabado ácido? Dos cosas. Como tengo la plantilla de attachment guardada, yo utilizo la plantilla número 1 para evaluar en qué sitio de esa pieza dentaria está el attachment. ¿Por qué? Porque no me gusta grabar todo el diente. Entonces, traten de ser cuidadosos en eso. Traten de usar también un gel que no sea muy líquido para que no escurra en la totalidad del diente. Inclusive muchas veces pasa que cuando tenemos coronas que tenemos que usar ácido fosfórico, que es que quema la encía, traten de que, digamos, de saber bien el sitio en donde tenemos que grabar y que no sea muy líquido, que sea más bien con cuerpo, que tenga cierta consistencia. Lo dejan los minutos que lo tienen que dejar, lo aspiran, lo lavan bien con spray y lo secan bien. Y proceden a la adhesión con la resina, con el bond. ¿Bien? Lo preparan, colocan la plantilla, van a fotopolimerizar y una vez que fotopolimerizaron, retiran el alineador y van a corroborar los excesos. Los excesos lo podemos corroborar por transiluminación. Es muy interesante ver bien dónde están los excesos. Lo puedo hacer con la luz halógena por transiluminación para ver cuánto exceso tengo. ¿Y por qué es importante los excesos? Porque yo tengo que asegurarme de que mi alineador va a tener un contacto íntimo con la superficie del diente y con la del attachment, que no tiene que haber nada que se interponga porque cuanto más intimidad tenga el plástico con el diente, más adaptabilidad tiene, más retención y más se va a transmitir esa fuerza y ese movimiento por el cual está comprometido ese alineador para hacer en determinados dientes. Bien, entonces, en el mercado tenemos muchos elementos para poder limpiar los excesos de resinas, desde las piedras de diamante, como las piedras multifilos, los kits que vienen para limpiar las resinas, las piedras de Arkansas, las piedras de acabado final, ¿bien?
y las vamos a limpiar bien y de esa manera nos aseguramos que el diente esté sumamente limpio. Bien, luego hacemos el IPR, si está determinado en el alineador 1 hacer IPR, vamos a proceder al IPR, el IPR lo mismo. ¿Dónde tenemos la información del IPR? Dijimos en 3 sitios distintos, tanto en el PDF como lo vemos acá, lo vamos a tener también en la etapa de evolución o donde dice IPR, bien, y cotejamos donde hacemos IPR. ¿Qué elementos tenemos para hacer IPR? Distintos tipos de instrumentales, desde instrumental manual como son las lijas, como es el material, los instrumentos reciprocantes, como son las piedras, las fresas. Aquí tenemos un montón de elementos que tenemos en el mercado. Estas piedras son divinas, son unas piedras que se consiguen afuera. Fíjense la agudeza de esta punta, el gorro chino que es muy interesante, estas piedras para poder dar la conformación proximal, las tiras perforadas de distintos calibres, los discos perforados, el calibre para poder medir cuánto es lo que nos indica el PDF, cuánto es lo que tenemos que hacer para que seamos precisos, el material, los elementos reciprocantes manuales, los distintos calibres o el rotatorio. ¿Ven? Hay muchas marcas. También este uso de gomas, que hay muchas marcas comerciales también, yo las uso mucho para proteger la encía, para cuando hacemos IPR no lastimar la papila. Es muy interesante también todos estos elementos que tenemos de IPR. Entonces, una vez que cotejamos el IPR, aquí en la plantilla de IPR les va a venir estos cuadraditos donde ustedes pueden hacerlo alineador por alineador, como les indica, por ejemplo, 0,2 en el alineador 1, 0,2 en el alineador 5, o pueden hacer los 0,4 de una sola vez. Eso lo pueden evaluar ustedes. ¿Y cuándo lo van a evaluar? Dependiendo de la posición que tengan esas piezas dentarias. Si de pronto yo tengo mucho apiñamiento, no tengo acceso bien visible a la cara proximal donde yo tengo que hacer ese IPR y no me voy a alargar a hacer un IPR total de una sola vez porque quizás voy a deformar mucho esa pared proximal. Entonces voy gradual. Pero si tengo acceso visible, de pronto lo puedo hacer. ¿Bien? Una vez que hice el IPR, que también lo voy a ver desde aquí, que lo puedo cotejar la totalidad de IPR, hago el IPR, veo en qué estadio está, ahí son los otros sitios en donde tengo el IPR, como les dije antes, y luego hago el monitoreo. En el monitoreo, ¿qué voy a evaluar? En el monitoreo es muy importante evaluar el tracking, fundamentalmente, es decir, el traqueo de la placa, que la placa esté bien adaptada, que no se haya destraqueado, como decimos, o que se haya descalzado o que pierda adaptabilidad. Ver la integridad de los ataches. Es importante que cada vez que el paciente venga, evaluemos la integridad de los ataches, porque a veces se desgastan o a veces se saltan. Entonces el atache tiene una finalidad y una función. Entonces evalúen la integridad del attachment. Ver bien la adaptación del plástico tanto a nivel incisal como a nivel gingival, porque cuanto más adaptado está el plástico, más retención me hace y más me transmite la fuerza a ese diente. Controlemos bien el uso de los elásticos, controlemos el pasaje de hilo dental para corroborar bien los espacios que hay, ¿bien? También podemos controlar ese monitoreo, lo podemos hacer cotejando con el determinado setup en el que viene el paciente. A lo mejor estamos en el alineador 15, por ejemplo, entonces me entro al software y me fijo si lo que veo en boca es lo mismo que me transmite el software en el alineador 15. Lo puedo ver desde frente, lo puedo ver desde oclusal en las distalizaciones y se me coteja con lo mismo. Entonces voy cotejando siempre, voy haciendo ese monitoreo para realmente evaluar que todo va siendo como la planificación indica, porque si algo no funciona bien, ya ahí a veces hay que detenerse. Entonces es muy importante este monitoreo que hacemos cada vez que el paciente viene al consultorio. Tomo fotos, voy tomando fotos oclusales, voy evaluando con el software en el mismo setup. Eso es muy, muy importante. ¿Bien? Y por último, la consulta más frecuente que nos suelen hacer es ¿qué pasa si de pronto se me perdió el alineador o se me fracturó? Y ahí hay que evaluar qué tiempo de uso tuvo ese alineador. Si ese alineador se usó entre 0 y 24 horas, claramente hay que repetirlo porque ese alineador no alcanzó ni a ejercer fuerza. Entonces,
debido a la distancia y al tiempo que tardan las placas en venir, lo que podemos hacer es pedir que nos envíen los archivos STL para poder nosotros imprimir esa placa y estampar la placa nosotros y no perder movimiento. Pero si de pronto se usó entre 48 y 72 horas, ahí ya sí puedo pasar al siguiente. ¿Por qué? Por las características propias que tiene el plástico que utiliza Self, como les dije antes, que justamente esas 48 horas iniciales es donde hizo la mayor fuerza, entonces yo ya sé que esa pieza dentaria se movió con efectividad y puedo pasar ya a la siguiente. ¿Bien? Entonces, para dar un pantallazo ya final y un resumen final, el protagonismo creo que lo hemos podido ver en el transcurso de este entrenamiento, y no solo fue con el packaging, sino que creo que se pudieron dar cuenta que a la hora de tomar las decisiones sobre sus propios casos, a la hora de poder tomar participación en los controles 3D, a la hora de la información que recibieron, y todo eso a ustedes les permite, cuando estén más adiestrados y cuando empiecen a familiarizarse más con todo lo que tiene el software, tomar casos mucho más complejos, mucho más versátiles, y permitir hacer planificaciones mucho más ricas y más vastas. Bien, entonces desde ya, y para finalizar, claramente que le damos la bienvenida a todo el equipo de Self como usuarios Self, y bienvenidos a toda esta comunidad Self para empezar a trabajar con sus propios pacientes. Y los quiero invitar a este módulo intensivo de esta brillante doctora española que es María Vilarraza, que va a venir el lunes 10 y martes 11 de agosto. Para mayor información, diríjanse a estos teléfonos o pregúntenle a los chicos de Ortodent, a los chicos de Self. Para mayor información, va a ser una exponencia muy, muy rica, vale la pena que lo puedan ver. Y por último, para no olvidarme, agradecerles, por supuesto, pueden a través de estos canales, pueden comunicarse con los chicos de Self. Ya Maxi, si quiere, puede aclararles un poquito para que puedan recibir el link para luego tener el usuario y la contraseña. Y desde ya, muchísimas gracias a todos. Y buenas noches. Espero ser clara. Si hay alguna, por supuesto, alguna pregunta, alguna duda que tengan, se la transmiten a los chicos y con gusto, si está a mi alcance, se la saneo. Muchas gracias a todos. Buenísimo, muchas Te dejo gracias, de Georgie. compartir, Maxi, si querés. No sé si se Dale. entendió, si hay alguna pregunta. No, ahí como mostraste estaban los WhatsApp, el nuestro, que ¿Querés fue que donde le vaya? mandamos el link a Ahí está. todos. Excelente, muchas gracias. Está el WhatsApp ahí, que es el nuestro. Ahí pueden hacer cualquier consulta comercial, administrativa, sobre la plataforma, cualquier consulta que les surja, aparte a partir de lo que dijo Georgina hoy durante toda esta charla, este curso, nosotros podemos responderle. Después también habló del tema del Club Self, que es el WhatsApp que tenemos para asesoría clínica. Ese es otro número que también nos lo solicitan a nosotros y se lo pasamos. Está a cargo de la doctora Rocío Fernández y es quien los asesoraría con cualquier caso clínico que tengan. Así que nada, solo eso. Cualquier consulta que tengan, estamos a disposición como siempre. No sé si Zacarías también quiere cerrar la charla ahí. No, todo buenísimo. Gracias, Georgie. Gracias, Maxi. Ah, Y bueno, como todos dijeron, cualquier duda tienen los WhatsApp y por ahí nos pueden escribir y bueno, estamos al habla. Muchas gracias para todos. no, Un beso gracias, un grande. placer y buenas noches para todos. Un beso para todos. Chau, chau. Adiós.